allí hay libertad. Tome su asiento. Gloria. Y no hay nada más hermoso que poder estar en la casa de nuestro Padre Celestial celebrando este día. Porque sabemos, hermanos queridos, que cuando nosotros nos tomamos un minuto y un momento de nuestro tiempo, es como decía el salmista David: prefiero estar un día en tu casa que 1000 días fuera de ellos. Y qué importante y qué buena decisión usted ha tomado de poder estar en esta noche. Poder saber que usted ha dejado a su familia, poder saber que muchos dejaron a sus hijos, poder saber que muchos dejaron sus preocupaciones, sus angustias, sus aflicciones, o cuántas cosas más para poder recibir lo que el Padre tenía preparado para nuestras vidas, para nuestra alma, porque para mi vida también Dios tiene preparado algo. Porque sabemos que cuando Dios llama y cuando Dios reúne a su hijo, a sus hijos, es porque Él ha derramado promesas, Él ha derramado palabras, Él ha derramado profecías sobre nuestras vidas, sobre su pueblo, sobre su iglesia, de la cual se tiene que cumplir en estos últimos tiempos. Y yo soy una persona que está hambrienta y que está sedienta por la presencia del Espíritu Santo. Y si usted en esta noche también vino hambriento y sediento de la presencia del Espíritu Santo de Dios, usted tiene que saber que de este lugar usted no se va a retirar como vino, sino usted se tiene que retirar de este lugar completamente transformado, completamente lleno de la presencia del Espíritu Santo, aunque el enemigo no quiera, pero usted en esta noche se va a ir de victoria. Pero saben, amados hermanos, que en estos últimos tiempos hemos estado atravesando como iglesia de Cristo Jesús, una iglesia en estos últimos tiempos se está enfrentando a diferentes luchas espirituales que nos llevan a desanimarnos, a desalentarnos, a decaer, a rendirnos, o como decía el pastor hace unos momentos, muchas veces el corazón del hombre o el corazón de la mujer ingresa en una angustia, ingresa en una preocupación. Y él utilizó un ejemplo que yo también utilizo en muchos lugares cuando puedo ir a predicar de la palabra. Y el ejemplo que él ponía era tocar a una hermana y él decía: esta hermana es de carne, esta hermana es de carne y hueso. Y usted tiene que saber que el hombre y la mujer, como somos de carne, como somos de unas personas que tenemos sentimientos, que tenemos emociones, pasamos por momentos de preocupación, pasamos por momentos de aflicción, pasamos por momentos de desánimo, pasamos por momentos en donde un día queremos decir: voy a orar, quiero congregarme, pero hay momentos también en donde viene la preocupación, en donde viene la prueba, en donde viene la lucha, en donde también atravesamos, como dice la palabra, por el valle de sombra y de muerte. Y cuando atravesamos por esos lugares, hay personas que no están preparadas y no tienen la capacidad de poder seguir hacia adelante y poder seguir en esta guerra espiritual. Porque usted tiene que saber que estamos en este mundo y estamos en una guerra constante. No tenemos una lucha, como dice la palabra, en contra del vecino, en contra de nuestra familia, en contra del hermano en la fe, en contra de la persona que está a nuestro lado, sino tenemos una lucha con un ser espiritual que tiene un fuerte poder también en lo espiritual. Pero nunca más y nunca va a ser más poderoso que el Dios que usted y yo predicamos. Porque en un momento, hermano, de su vida, usted ha conocido a un Dios de poder. En un momento usted ha conocido a un Dios de milagro. En un momento usted ha conocido de su vida a un Dios que restaura, a un Dios que sana, a un Dios que edifica, a un Dios que puede rescatar al drogadicto o a cuantas personas de diferentes lugares. Pero la preocupación y la duda de la cual en un momento se ha adueñado de tu vida, se ha adueñado de tu corazón, ha quitado el enfoque espiritual que tú tienes. Porque el enemigo, hermanos amados, usted tiene que saber que él viene a atacar tu vida, él viene a atacar tus emociones, él viene a atacar tus sentimientos, él viene a atacar a tu familia para que tú quites tu mirada de aquel que te ha llamado. Y esto es algo, hermanos, que usted tiene que saber que le ha dado un buen resultado durante todos estos tiempos. Desde que ha comenzado, hermanos amados, este camino, desde que ha comenzado en un momento en que se ha comenzado a servir a Dios, el hombre y la mujer, el enemigo se lo opuso para que usted no pueda alcanzar la bendición que Dios tiene preparada para su vida, para su familia. Porque nos hemos dejado llevar por las emociones, nos hemos dejado llevar por los sentimientos, nos hemos dejado llevar por lo que usted siente, por lo que usted
sintiendo por las emociones que usted siente y no se está dejando guiar por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Porque hermanos, cuando nosotros, usted tiene que saber, si acercamos a este camino y decimos, amado Dios, yo me acerco a servirte, me acerco a buscarte, me acerco a ti para poder hablar de tu palabra, para poder anunciar de lo que tú has hecho por mi vida, de lo que tú has hecho por mi familia. Hacemos como decíamos, como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que más Cristo vive en mí. Y usted, hermano querido, cuando conoce a este Cristo de poder, es porque también usted ha conocido a la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios es el que toma el control y el dominio de todas tus emociones, de todos tus sentimientos, de todo tu ser, de toda tu alma y de todo de lo que te rodea. Pero este es el tiempo en donde hay personas que se han alejado de su primer amor y han quitado el desenfoque espiritual que muchos tienen. Y saben que hay un hombre en la Biblia y en la palabra que su fue probada, que sus sentimientos fueron probados, que sus emociones fueron probadas. Pues así como tus emociones y así también como muchas veces mis sentimientos también fueron probados. Así también como muchas veces yo fui probado en lo familiar, así como yo también muchas veces fui probado en lo económico, así también como yo muchas veces fui probado quizás en la vida de mis hijos. Porque todos los que estamos en este lugar hemos pasado por pruebas, hemos pasado por luchas, hemos pasado por momentos de dolor y de tristeza. Y saben que la palabra de Dios se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 22, en el versículo número 12. En el libro de Génesis, en el capítulo 22, en el versículo número 12, dice la palabra de Dios. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que tienes y temes a Dios, por cuanto no has rehusado a tu único hijo. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor por esta palabra. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo he conocido y yo sé que tú temes a Dios, por cuanto no me has rehusado a tu único hijo. Qué hermosa palabra. Y esta es una historia que usted y yo conocemos durante mucho tiempo, que se nos habló en la iglesia, o personas que pudieron ver esta palabra quizás a lo que son personas ya viejas en el camino espiritual. Porque a mí también me enseñaron esta palabra en la escuela dominical, en la escuela cuando iba de niño, y me hablaban de este hombre que es llamado el padre de la fe. Este hombre que en un momento, hermanos amados, se encontraba en un momento y en una situación espiritual, hermano, en donde su fe, en donde sus emociones, en donde sus sentimientos estaban siendo probados. Porque Dios también prueba la vida del hombre, prueba la vida de la mujer, para poder ver en qué área espiritual tú te encuentras cimentado, tú te encuentras de pie. Si es verdaderamente el amor que tú sientes a Dios, o es un amor que quizás es un amor compartido, es un amor quizás que está a media. Este hombre, dice la palabra, hermanos amados, que durante mucho tiempo junto a su esposa estaba orándole a Dios, que pedía la bendición a Dios por la vida de un hijo con su esposa. Y dicen que no tenían una respuesta pronta. Estos hombres, como dice la palabra, eran de edad avanzada. Estos hombres ya eran personas mayores y no tenían una respuesta de parte de Dios. Hasta que en un momento se le acercó a un ángel de Dios, una respuesta que vino del cielo y que le dijo: Dios ha mirado tu aflicción, Dios ha mirado tu preocupación, Dios ha mirado lo que tú estás atravesando. Él ha mirado que tú estás clamando por una bendición y Él va a derramar lo que tú estás pidiendo. Este hombre esperó esa recompensa. Este hombre dice que le creyó a la palabra de Dios, por más que estos hombres ya eran de edad avanzada. Pero la promesa de Dios no llegaba. La promesa de Dios no venía en camino todavía. Para el ojo humano, para el ojo de las personas, quizás lo veían como locos, lo veían como lunáticos, lo veían como personas que no iban a conseguir nunca lo que ellos estaban clamando, porque era algo imposible para las personas.
Pero la promesa de Dios, este hombre nunca se había olvidado de las promesas que Dios había derramado sobre su familia. Las promesas que Dios había prometido para este hombre, él estaba creyendo. Él estaba creyendo a lo que Dios había prometido para su vida. Dice esta historia que la promesa de Dios no llegaba, pero él seguía creyendo. La promesa de Dios no llegaba y él le seguía creyendo. Pasó un año, pasaron 2, hasta que pasaron 25 años, hermanos queridos. Después de los 25 años, dice la historia, que llegó la recompensa. Dios lo bendice con el hijo que él tanto estaba clamando. Dios lo bendice con la promesa que él tanto había anhelado. Y dice que llegó el momento cuando su hijo comenzó a crecer, comenzó a caminar. Y él estaba contento porque miraba a su hijo y miraba la bendición de parte de Dios. Este hombre, dice la historia, que llegó un momento en donde Dios lo volvió a hablar para probar su fe, para probar sus emociones, para poder probar el amor que él tenía hacia Dios. Y dice la historia que este hombre, cuando oyó la voz de Dios, Dios le dijo: yo quiero que tú me sacrifiques lo que tú más amas. Yo quiero que tú me entregues lo que tú más amas, lo que tú más quieres. Yo te estoy pidiendo en esta hora a tu hijo. Y él en ningún momento había dudado en entregar lo que Dios le estaba pidiendo. Se fue a un lugar alto, dice la palabra. Armó un altar. Y usted lo acaba de leer. Cuando llegó el momento de hacer el sacrificio, dice la historia, dice que le escuchó una voz que le dijo: no hagas ningún mal a tu hijo, porque yo he conocido el amor que tú tienes hacia mí. Y saben, hermanos amados, usted tiene que tratar de entender que más allá del amor que este hombre tenía hacia Dios, este hombre también tenía la fe que quizás él en aquel lugar podía hacer el sacrificio, pero también este hombre tenía la fe y tenía la confianza y tenía la esperanza y tenía la seguridad que si él quizás le quitaba la vida a su hijo, al Dios que él le creía, al Dios que él tanto amaba, sabía que él podía resucitar nuevamente su bendición. Este es el tiempo, hermanos amados, en donde usted también tiene que comenzar a ver los problemas o la aflicción que usted está atravesando en estos últimos tiempos, no como algo que viene para destruir tu vida, no como algo que está viniendo para tu familia, para dañarte, para derrumbarte o para desvanecer todo lo que tú has logrado hasta estos últimos tiempos. Tú tienes que comenzar a ver la aflicción y el problema que tú estás atravesando como algo que Dios quiere hacer sobre tu familia, algo especial. Es como algo, hermanos amados, es como una bendición sobrenatural que el Padre quiere derramar sobre tu casa. Pero en estos últimos tiempos nosotros comenzamos a ver los problemas o las preocupaciones. Empezamos a ver lo que nos sucede y nos desenfocamos de Dios. Y muchas personas que en estos últimos tiempos, hermanos, ya no están sirviendo a Dios con amor, ya no están buscando a Dios con todo su corazón, porque se desenfocaron de la presencia del Espíritu Santo. Y este es un tiempo en donde tú tienes que ingresar, hermanos queridos, en secreto con Dios y tratar de que la bendición de Dios comience a derramarse sobre tu vida, sobre tu alma y sobre toda tu familia. Pero solamente va a depender de ti, de que tú te puedas acercar a Él y que tú puedas ver todo lo que tú estás viviendo, todo lo que tú estás atravesando, como aquello que te quiere acercar a la bendición que tú tanto estás anhelando. Este hombre en ningún momento, hermanos queridos, vio la preocupación, en ningún momento vio la aflicción, porque como padre seguramente su corazón se había preocupado. Como padre su corazón había ingresado en angustia. Como padre la preocupación en él había ingresado en su vida, había ingresado en su alma. Pero también, hermanos queridos, el amor que él tenía hacia Dios era probado. Y yo sé que hay personas que están en este lugar, como dijeron los hermanos hace unos momentos. Hace un año que se abrió esta puerta y atravesaron cuántas cosas, atravesaron cuántas situaciones, personas que le fallaron, personas que le defraudaron, personas, hermanos amados, que quizás lo traicionaron, personas, hermanos queridos, que quizás se burlaron al comenzar esta obra, o personas que quisieron ponerte piedras en el camino para que tú no sigas hacia adelante. Pero el amor que tú has tenido y el amor que tú tienes hacia Dios te ha llevado a que tú puedas seguir hacia adelante. Y mientras tú avanzas, mientras tú sigues hacia adelante, la bendición de Dios también comienza a llegar hacia tu vida. Porque ese es el objetivo
principio. Estamos en una guerra, estamos en una batalla espiritual y Satanás bien sabe cómo atacar al hombre, cómo atacar a la mujer. Porque quizás, como una vez alguien dijo, si alguien viene, te golpea, te abofetea, te deja un moretón, te deja un rasguño, todo eso va a pasar. Todo eso, hermano, va a quedar a un costado. Eso va a desaparecer. Pero hay heridas que se realizan en el corazón y en lo más profundo del hombre y de la mujer que cuestan ser sanadas, que cuestan ser restauradas. Aún hay personas que quizás están dentro de la iglesia, pero hay daño que recibieron durante mucho tiempo. Hay daños y palabras que causaron dolor en tu vida, que causaron dolor en tu corazón, que no pueden ser sanadas. Y te cuesta poder perdonar, y te cuesta poder olvidar, porque nosotros somos personas, hermanos, que decimos en el momento, yo perdono a mi hermano porque me hizo esto, yo perdono a mi hermano porque me hizo aquello. Pero pasa el tiempo, hermanos amados, y volvemos a recordar lo que esa persona nos hizo, o esa persona nos vuelve a hacer enojar y volvemos a recordarle a esa persona lo que ella nos hizo. Dice, yo recuerdo que tú me has sacado la silla, yo recuerdo que tú me has desinflado la rueda del auto, de la moto. O sea, nosotros, hermanos, decimos que perdonamos de labios hacia afuera, pero no perdonamos de todo corazón. Por eso dice la palabra que nosotros debemos ser como niños. Ustedes vieron a los niños, y este es el ejemplo que siempre dan. Se pelean en un momento, pero después vuelven a estar juntos. Hermanos, porque ellos son personitas, son niños que no conocen la maldad, que no conocen quizás el odio, que no conocen el rencor, que no conocen el resentimiento. Quizás durante todo el tiempo que vino la palabra de Dios sobre la vida de este hombre llamado Abraham, Abraham fue y le contó a sus amigos, y los amigos de él se burlaron, otros lo tenían por locos, otras personas se habían reído por lo que él había mencionado, que venía una profecía, que venía una promesa de parte de Dios para su vida. Y seguramente durante este año, durante este tiempo, también hubo personas que se levantaron en contra de tu vida y quisieron dañarte, o hubo palabras que te causaron daño y que te están impidiendo que tú puedas llegar a tu bendición. Por eso usted tiene que saber, hermanos amados, que el enemigo más grande que usted y yo podemos tener en este mundo no es Satanás, no son los hechiceros, no son los brujos. El enemigo más grande que usted y yo tenemos somos nosotros mismos. Porque, hermanos amados, de usted va a depender si usted quiere alcanzar la bendición o usted se quiere quedar atrás con el dolor y el sufrimiento. Pero usted tiene que saber, hermanos, que cuando usted conoce la presencia del Espíritu Santo es cuando se acaban sus fuerzas, pero allí comienza a obrar el Espíritu de Dios a su favor. Es el que te levanta, es el que te restaura, es el que te reunifica, es el que te anima y es el que te impulsa a seguir hacia adelante. Hermano, usted tiene que saber que cuando conocemos al Espíritu de Dios, nuestras vidas nunca más vuelven a ser la misma. Este hombre conocía la presencia de Dios. Por algo es el padre de la fe, hermanos amados. Porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a ¿quién? Es imposible agradarle a Dios. Es necesario que usted tenga fe, porque la fe, hermanos amados, también te hace conocer al Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios es el que te enseña, el que te revela, el que te muestra todas las cosas en este mundo. El Espíritu Santo de Dios es el timón que tú necesitas. El Espíritu Santo de Dios es el guía que tú necesitas en este mundo. Cuando tú estás mal, Él te levanta. Cuando tú estás llorando, Él es el que seca tus lágrimas. Cuando tú ya no quieres orar, Él es el que te anima y que te dice, sigue orando por tu bendición, porque ya está cerca. Sigue orando por tu milagro, porque ya se aproxima. Sigue orando por tu familia, porque ya viene la restauración para ella. Pero, hermanos, el enemigo se ha enseñorado en contra de usted y en contra de mi vida, para que usted sea su propio enemigo, para que usted sea su propio impedimento. Mira, si este hombre llamado Abraham se le presentaba delante de Dios y le decía, yo no te voy a entregar lo que tú me has dado, porque yo te oré durante mucho tiempo, lloré, recibí burlas, recibí rechazo, se burlaron de mí, se rieron de mi esposa, ¿cómo te voy a entregar algo que tú me has entregado? Este hombre hallado a entregar lo que él tanto amaba, porque él amaba mucho más a Dios. Él amaba mucho más a su Padre Celestial.
Él amaba mucho más a aquel que todavía él no podía ver, pero creía que existía, porque él creía en aquel que lo había escogido. Y a usted no lo ha escogido cualquier persona. Amén. A usted no lo escogió el hermano Nico, a usted no lo escogió el apóstol, el pastor, a usted no lo escogió ninguna persona, sino, hermanos amados, te escogió aquel que está sentado en el trono. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es aquel que te ha escogido desde el vientre de tu madre, porque tiene un propósito con tu vida. Pero si los propósitos no se cumplen en la vida del hombre y de la mujer, es porque tú no estás teniendo una búsqueda constante con el Padre. Es bonito poder comenzar en un camino, alabando, sirviendo a Dios. Es bonito poder comenzar en un lugar, glorificando al que vive. Pero también hay que estar firmes cuando vienen las pruebas, cuando viene la dificultad. Hay momentos en donde también el Padre va a permitir que tú pases por el tormento. El Padre también va a permitir que tú pases por el dolor. El Padre también va a permitir de que haya personas que se levanten en contra de tu vida para probar tu fe, para probar tu vida. El Padre va a permitirlo. Pero así tú tienes que buscar más y más la presencia del Espíritu Santo. Usted tiene que saber que usted tiene que anhelar la presencia del Espíritu Santo de Dios todos los días de su vida. Este hombre llamado Abraham había entendido y había logrado conocer, hermanos queridos, esta presencia, porque esta misma presencia era lo que lo llevaba a tener la fe en aquel que no podía ver. Esta misma fe usted tiene que tener, esta misma confianza usted tiene que tener. Hermanos amados, cuando usted esté pasando preocupaciones y angustia, tenga fe que aquel mismo Dios que te permitió que tú ingresaras en el proceso, Él también será el mismo Dios que te entregará la victoria que tú estás necesitando, el mismo triunfo que tú estás necesitando. Pero este hombre creyó. Este hombre ha seguido confiando. Y él dijo: detente, no hagas ningún mal. No cometas un error. Porque yo he probado tu fe. He probado lo que tú sientes hacia mí. Y has permanecido fiel. Y hasta el último momento de este instante, de este proceso, me has sido fiel. Y qué bueno es poder ver el corazón de un padre que se alegra. Y qué bueno es poder ver el corazón de nuestro Dios que se regocija. Porque usted tiene que saber que Él también tiene sentimientos por el hombre. Él también tiene sentimientos por usted. Él también siente algo por su iglesia. Él también siente algo por su vida. Él también siente algo por su familia. Cuando usted está mal, claro que Él también está mal. Cuando usted está angustiado, claro que el corazón de Él también se angustia. Pero más se angustia nuestro Dios cuando usted en medio de la angustia no busca su presencia. Este hombre en medio de la angustia nunca dejó de buscar a Dios. Este hombre en medio del desánimo nunca dejó de buscar a Dios. Este hombre en medio de la tristeza nunca dejó de buscar a Dios. Aun cuando la misma muerte melodiaba a su familia, aun cuando la misma muerte melodiaba sobre la vida de su hijo, sobre su promesa, hermanos, él nunca había dejado de confiar en Dios, sino que él seguía confiando en aquel que lo había llamado. ¿Sabes quién te habla, hermanos amados? Hace aproximadamente como 2 años atrás. Recuerdo cuando mi hijo Jair, hermanos amados, el más pequeño, recuerdo que cuando él tenía aproximadamente 1 mes de vida, comenzaron a taparse sus pulmones y mi hijo no podía respirar. Y recuerdo que lo llevamos al hospital, lo llevamos en aquel momento al hospital Avellaneda, y de urgencias, hermanos amados, lo ingresan allí a terapia y comienzan a hacerles algunos chequeos y nos dicen: miren, tenemos una mala noticia para ustedes. Su niño se encuentra al borde de la muerte. Ustedes lo trajeron justo a tiempo. Lo trajeron justo a tiempo porque este niño a partir de esta noche no iba a pasar. Y recuerdo que en aquel momento quedó mi esposa en aquel hospital y yo me regresé porque estábamos en un lugar en donde estábamos encargados de una obra. Y en aquel lugar estábamos en un servicio de Santa Cena. Y estábamos hablando, predicando la palabra de Dios, y comencé a hablar de la palabra de Dios, de este Cristo que restaura, de este Cristo que llena, de este Cristo que sana. Pero ahora le tocaba pasar
estaba hablando, que estaba predicando. Recuerdo que mientras predicaba mi celular sonaba y no quería atender. Sonaba y no quería atender. Termina la reunión, termina el servicio de Santa Cena y atiendo el teléfono a mi esposa, y mi esposa llorando me dice: Ezequiel, quiero decirte algo. Jair va a ingresar en terapia intensiva. Jair va a ingresar en terapia, ya lo entubaron, y ella me envió una fotografía y nos vamos al hospital. En aquel momento, hermanos queridos, comencé a llorar. En aquel momento, hermanos queridos, también mi corazón comenzó a llenarse de angustia, comenzó a llenarse de aflicción. Mi corazón también comenzó a sentir la muerte que me rodeaba alrededor de mi familia, y también estaba la voz del enemigo que me hablaba y que me decía: ¿dónde está tu Dios? Porque usted tiene que saber, hermanos amados, que Satanás viene a la vida del cristiano. Primeramente comienza a atacar tu mente. Primeramente comienza a atacar tus pensamientos. Y Satanás me reprochaba en mi mente y me decía: ¿dónde están las promesas que el Padre en un momento te hizo? ¿Dónde están las promesas que Dios dijo que iba a cumplir a favor de tu casa, a favor de tu familia, a favor de tus hijos? Y mi corazón se había llenado de tristeza. En ese momento no oré, no le quiero mentir. En ese momento no quería saber nada con nadie. En ese momento hacía un silencio, un luto en mi alma, en mi corazón. Pero trataba de mostrarme fuerte delante de mi familia, pero por dentro me estaba desmoronando. Usted imagínese este hombre, hermanos amados, también llamado Abraham, cuando recibió la voz de Dios y le dijo: necesito que tú me sacrifiques a tu hijo. Quizás este hombre no le dijo nada a su esposa. Quizás este hombre no le dijo nada a su familia. El proceso lo llevaba por dentro. Porque hay personas que pasan por proceso, pero no les comentan a nadie. El proceso lo llevan internamente. ¿Y saben qué es el peor mal que usted puede hacer? Porque hay personas que no comentan su proceso, o lo que estamos atravesando no le comentamos a Dios. No quiero decirte que Dios no sepa lo que tú estás viviendo, sino Dios es necesario que tú hables con el Padre para que te puedas desahogar, para que tú te puedas descargar, como decíamos. Y saben, cuando estaba en aquel lugar, empezó y salió el médico en aquel momento, el doctor Salomón, y me dijo: mira, necesito que me des un número de teléfono. Tu hijo quedó entubado en esta noche, y tu hijo muy complicado está y no creo que pueda sobrepasar en 2 días. Tu hijo lamentablemente no le damos 2 días de vida. Y nos fuimos a nuestro hogar, a nuestra casa, con mi corazón entristecido. Y mi hijo más grande, Eneas, y me dijo: papá, ¿y Jair? ¿Dónde está Jair? Y no sabíamos qué decirle a nuestro hijo. Pero en aquella noche comencé a orar a Dios. Y también comencé a acordarme de las promesas que Dios había realizado hacia mi familia. Y comencé a orar a Dios y tomar autoridad en el nombre de Jesús. Porque ¿saben algo, hermanos amados? Cuando usted conoce a la presencia del Espíritu Santo de Dios, Dios también deposita poder y autoridad sobre tu vida. Por eso, hermanos amados, David, el salmista David, en un momento cuando estaba mal, cuando estaba afligido, él le decía a su alma: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, espera en aquel que te salva, espera en aquel que te restaura. Este hombre comenzó a hablar palabras de autoridad para sí mismo. Allí comencé a orar a Dios, comencé a hablarle a mi Padre y decirle: Dios, yo sé que tú me has dado una promesa y veré a mi hijo salir de aquel hospital, y creo que tú me vas a dar la respuesta. Aunque mis enemigos se me quieran burlar, aunque a mis enemigos se me rían, yo sé que tú me entregarás la victoria. Pero espérense un ratito. Y saben, hermanos amados, que en aquel momento empezábamos a ir durante un mes al hospital. Y todos los días, en aquella noche me acuerdo que me dijeron 2 días, su hijo no pasa. Estuvimos un mes yendo y volviendo del hospital. Y mi hijo seguía mal, seguía en estado crítico. Seguían subiéndole el oxígeno. Recuerdo que a mi hijo le seguían haciendo, le ponían medicamentos. Que en un momento, hermanos amados, a él le comenzó a agarrar convulsiones. Y los médicos empezaron a preocuparse, empezaron a angustiarse, porque también tenían miedo que le pueda agarrar un paro respiratorio. Pero hemos seguido confiando en Dios.
Hemos seguido confiando en Dios y seguimos creyendo en Dios. Hermanos se pusieron en oración con nosotros. Iglesias de otros lugares comenzaron a orar con nosotros también por la vida de mi hijo. Recuerdo que mis hermanos también estuvieron orando. Y saben, hermanos amados, que en un momento llegamos al hospital y nos dijeron: tengo una buena noticia para ustedes. Su hijo ha comenzado a evolucionar. Y saben, hermanos queridos, que aquel niño que había ingresado en aquel hospital con un mes de vida, comenzó a evolucionar en el nombre de Jesús. Y recuerdo que cada vez que íbamos bendecíamos aquel lugar, bendecíamos la vida de nuestro hijo. Y yo le decía: Señor, yo sé que este es un hijo de la promesa, porque lo que Dios te ha entregado a ti, tu familia, tú tienes que saber que tu familia, que tus hijos son promesas que Dios ha derramado para tu vida. Dios te ha entregado hijos, Dios te ha entregado una familia. Tú tienes que saber que la familia que Dios te ha entregado a ti, que los hijos que el Padre te ha entregado a ti, es porque Él tiene un gran propósito sobre cada uno de ellos. Y recuerdo que en aquel momento empezábamos a orar por mi hijo. Empezaron a quitarle los aparatos que él tenía, comenzaron a quitarle el oxígeno. Y ya en un momento, hermanos amados, yo no tenía ninguno de sus aparatos conectados. Y recuerdo la buena noticia cuando me dijeron: la semana que viene ya le damos el alta a su hijo. Si evoluciona todo bien, la semana que viene le damos el alta a su hijo. Y recuerdo que estábamos contentos, estábamos felices con mi esposa. Cuando llega aquel día, hermanos amados, recuerdo que el médico nos dice: usted firme acá, usted ya tiene el alta de su hijo, y miren, usted va a tener que venir una vez al mes para hacerle un chequeo a su hijo para ver cómo él va evolucionando. Saben, hermanos, en aquel día fuimos, nos dieron el alta, y una sola vez nada más fue al control en aquel hospital, nunca más, porque Dios hizo un milagro sobre él. Y ahora mi hijo, hermanos, tiene 2 años para la gloria de Dios. Hermanos, usted tiene que saber que usted como hijo de Dios también va a pasar por problemas. Usted también va a pasar por lucha. Usted también va a pasar por tribulaciones. Pero usted tiene que tener fe en este Dios que lo ha llamado, que lo ha escogido. Yo sé quién es el Dios que me llamó. Yo sé quién es el Dios que me ha escogido desde mis 5 años de edad. Hoy tengo 31 años de vida. 8 años que tengo casado con mi esposa. 2 hijos maravillosos. Pero hermanos, esto nos sirvió para poder obtener todo lo que nosotros hemos conseguido hasta el día de hoy, que hemos pasado por pruebas, hemos atravesado por preocupaciones, fuimos atacados en diferentes áreas de nuestra vida, pero nunca hemos quitado la mirada de aquel que nos llamó. Nunca hemos quitado la mirada de Jesús, nunca hemos quitado la mirada del Espíritu Santo, nunca hemos quitado la mirada del Padre Celestial que está en los cielos, sino hemos seguido hacia adelante, hemos batallado contra viento, contra marea, pero como dice la palabra de Dios, y yo puedo decirte esto, yo lo tomo como personal, ¿no? Como dice la palabra, ni las muchas aguas van a poder apagar el amor que yo siento por mi Padre, porque yo sé Él lo que Él hizo por mí, yo sé lo que Él hizo por mi familia, yo sé lo que Él hizo por la vida de mis hijos, yo sé lo que Él hizo por mi matrimonio, y yo por eso le voy a servir. Y yo sé que Dios hizo muchas cosas por cada uno de los que están en este lugar. Y quizás hay muchos que en un momento se sintieron abandonados por Dios. Yo sé que hay muchas personas que quizás en un momento dudaron de Dios. Yo sé que hay muchas personas que al no tener una respuesta pronta de parte de Dios, empezaron a menguar su oración. Y se le ha hecho como algo rutinario venir a la iglesia, golpear las manos, cantar un cántico, orar aquí en la iglesia solamente, y en nuestras casas somos los mismos de siempre. Por eso yo decía, el único enemigo que nosotros tenemos somos nosotros mismos, porque nosotros quitamos la mirada del Padre y depositamos la mirada sobre lo que está a nuestro alrededor. Y hay personas que se encuentran en esta misma condición, y por causa de esto, amados hermanos, están perdiendo una salvación tan grande. Una vez alguien dijo: hay un cielo por ganar y un infierno por donde nosotros tenemos que escaparnos. Hay muchos que dicen: la salvación no se pierde. Claro que se pierde la salvación, porque la salvación es un regalo que usted y yo tenemos. Claro que sí se pierde, porque la salvación es algo que Dios nos ha entregado a nosotros, pero que usted y yo debemos cuidarla. ¿Y cómo vamos a cuidar nuestra
salvación, cómo nosotros vamos a cuidar nuestra salvación, nuestra vida eterna, buscando la presencia de Dios. Pero si usted se deja llevar por lo que usted siente, por lo que usted cree que está bien, por lo que usted cree que es mejor para su vida, usted tiene que saber que para nosotros, como decía el pastor, somos de carne y hueso. Hay, como dice la palabra, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final son caminos de muerte. Por eso Dios en este camino te pone pastores, te pone líderes, personas que estén al frente tuyo, personas inspiradas por el Espíritu Santo de Dios para guiarte, para encaminarte en este mundo. Este hombre no es un ejemplo como el padre de la fe. Usted tiene a su pastor, usted tiene a su pastora, usted tiene a líderes en este lugar llenos de la presencia del Espíritu Santo, también para que sean inspiración para su vida. Yo sé que soy inspiración para muchos que oyen mi testimonio, amigos, familiares, personas que están en mi entorno, en mi parte laboral, porque el Espíritu de Dios marca una diferencia en los hijos de Dios. Pero esto solamente depende de usted y de nadie más. ¿Usted quiere que su familia sea salva? ¿Usted quiere que su familia sea salva? Depende de usted, de que usted siga buscando a Dios. Pero este es el tiempo en donde usted tiene que volverse a Él. Este es el tiempo en donde usted tiene que volver a las primeras obras. Vuelva a la oración. Usted vuelva a buscar la presencia de Dios. Vuelva a doblar sus rodillas como lo hacía antes. Vuelva a buscarlo a Dios como usted lo hacía antes. Vuelva a su primer amor como usted lo hacía antes. Una vez oí a alguien que dijo: ni todo el dolor de todo el mundo acumulado en uno solo puede compararse al dolor de una persona que esté en el infierno. Y usted tiene que saber que nosotros estamos en peligro. Nuestra vida está en peligro. Su vida tiene un gran valor. Por eso hay dos reinos que se pelean por usted. Por eso hay dos reinos que se pelean por su casa. Por eso hay dos reinos que se pelean por su familia. Por eso hay dos reinos que se están peleando por su vida, hermanos amados. Porque usted es una persona importante. Pero este es el día en donde usted se tiene que volver a Dios. Vuelva a retomar lo que usted hacía antes. Y quizás durante este año, primer año que se celebra en este lugar, muchas personas se quedaron atrás. Pero usted no mire atrás, sino usted mire hacia adelante. Y sepa que tiene más familia por ganar, que tiene más alma que rescatar. Aleluya. Que usted tiene más alma, hermanos amados, que ganar para el reino de los cielos. Y este hombre en un momento dijo: Señor, lo dejo todo en tus manos, porque yo sé que tú me has bendecido con mi hijo. Y yo sé que tú puedes hacer lo sobrenatural. Lo sobrenatural de Dios está extendido para todos aquellos que le creen. Todo lo que estaba muerto en tu casa, todo lo que estaba muerto en tu matrimonio, todo lo que estaba muerto en tus hijos, Él lo puede volver a restaurar. Aunque tú pienses que está perdido. Pero usted tiene que saber, nada está perdido en esta noche, sino que todo tu problema y que toda situación que tú estás viviendo tiene una solución. Y la solución solamente tú la vas a encontrar acercándote a Cristo Jesús. Pero usted tiene que saber algo. Para poder alcanzar la bendición que nosotros queremos, empecemos a liberarnos internamente. Nos liberemos del odio, nos liberemos del rencor, nos liberemos del resentimiento, nos liberemos quizás del odio que le tenemos a alguien que nos hizo daño en la niñez. Hoy fue el Día del Padre en toda la República Argentina. Pero hay personas que quizás tienen su corazón lleno de odio, de rencor en contra de su padre. Porque su padre quizás te ha golpeado. Quizás no fue un padre correcto, no fue un padre quizás ejemplar. No fue un padre quizás de ejemplo para tu vida, sino lo que él te hizo, tú también le estás haciendo a tu hijo. Y estamos dejando una mala imagen. Quizás hay mujeres que fueron marcadas desde su niñez con palabras que le dañaron, que le lastimaron, que hirieron lo más profundo de su vida, de su alma, y no pueden ser libres. Y si tú no eres libre, no puedes ser salva, no puedes ser salvo. Esta es una noche en donde tú tienes que liberarte del odio, en donde tú tienes que liberarte de todo lo que te estaba haciendo daño internamente. Y hoy quizás tu padre no está en este lugar, tu madre no está en este lugar, pero tú dile: yo conocí a un Cristo de poder, a un Cristo de milagro.
pero quiero ser libre porque en esta guerra yo sé que estaba perdiendo. Yo sé que en esta guerra yo estaba menguando, pero hoy al ser libre, tú vas a encontrar la salvación y la respuesta para tu vida. Este hombre fue probado, y el amor que este hombre tenía hacia Dios también fue probado, y nosotros también vamos a ser probados. Pero Él en esta noche a ti quiere darte la victoria que tú estás necesitando. Pero depende de tu vida, de tu alma. Hoy ponte de pie en esta noche